Las ráfagas de viento cargadas de arena se colaban por cada rincón del campamento improvisado. El cielo, opaco y cubierto por nubes de humo, hacía casi imposible distinguir el amanecer del anochecer. Llevaba ya 3 meses como paramédico en esta zona de conflicto, y aunque había visto más sangre y muerte de lo que cualquiera debería presenciar en toda una vida, aún me esforzaba por mantener mi humanidad intacta. No era fácil. Cada rostro herido, cada grito de dolor, me arañaban el alma como cuchillas oxidadas. Sean todos bienvenidos a Historias del Armario, así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Aquel día comenzó como todos, con el pitido seco del radio en mi mochila, informando sobre una nueva emboscada a un pelotón que regresaba de una patrulla. Las coordenadas eran claras. Sin pensarlo, tomé mi equipo y subí al todoterreno, junto a otros 2 compañeros médicos. El trayecto duró apenas 15 minutos, pero bastó para que mi pecho se llenara de ansiedad. Cuando llegamos, el escenario era el infierno. Humo saliendo de un vehículo calcinado, soldados arrastrando a heridos por el barro, gritos, pólvora y un olor metálico que me revolvía el estómago. Me bajé del vehículo y corrí hacia el primer hombre que vi en el suelo. Tenía el brazo izquierdo deshecho, pero estaba consciente. Me llamó por su nombre de pila. Sabía que yo era el paramédico. Lo había atendido semanas atrás por una quemadura leve. Mientras lo estabilizaba, mis ojos escanearon el terreno. Fue entonces que lo vi. Estaba a unos metros de mí, tendido boca abajo, apenas moviéndose. Corrí hacia él, gritando para ver si respondía. Al llegar, lo volteé con cuidado y vi que aún respiraba, aunque de forma irregular. Tenía una herida abierta en el costado, y la sangre manchaba su uniforme con rapidez. No me reconoció al principio. Sus ojos estaban desenfocados, su rostro cubierto de tierra y ceniza. Solo sus labios se movían levemente, murmurando algo que no logré entender. Me arrodillé junto a él y le hablé con voz firme. «Estás a salvo. Soy el paramédico. Te voy a sacar de aquí, ¿de acuerdo? Solo aguanta un poco más». Por un segundo sus ojos se fijaron en los míos. No sé qué vi exactamente en ellos: miedo, alivio, quizás resignación, pero esa mirada quedó grabada en mi mente como una fotografía eterna. Le puse un torniquete, lo estabilicé lo mejor que pude y con ayuda de 2 soldados lo cargamos al vehículo. Durante el trayecto de regreso al campamento médico, le tomé la mano, instintivamente. Él apretó con fuerza, débilmente, pero fue suficiente para hacerme entender que estaba luchando por quedarse. Pasó 2 semanas en recuperación antes de volver a abrir los ojos completamente. Me aseguré de que estuviera bien atendido, aunque yo no era parte directa de su equipo médico en la sala de recuperación. Sin embargo, me pasaba por ahí cada vez que podía. Al principio pensé que era por protocolo, o porque me sentía responsable. Pero con el pasar de los días, comencé a aceptar que había algo más. Algo en él me llamaba. Su nombre era Elías. Tenía 27 años, la misma edad que yo. Venía del sur del país y se había enlistado apenas un año atrás. Tenía una voz grave pero suave, como una canción contada en susurros. Y aunque hablaba poco, cuando lo hacía, era como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida para resonar en quien lo escuchaba. La primera vez que hablamos, fuera del protocolo médico, fue por algo tan simple como un termo de café. ¿Está caliente?, me preguntó con una sonrisa débil señalando el termo que yo llevaba en la mano mientras revisaba a un paciente de la cama de al lado. Suficientemente como para darte una razón para sonreír, respondí sin pensar demasiado. Él rió, bajito, y luego me pidió un poco. Se lo pasé, y mientras tomaba un sorbo, nuestras miradas se cruzaron con una familiaridad desconcertante. Desde ese día comenzamos a hablar más seguido. Al principio eran conversaciones breves, apenas algunos minutos entre cambio de turnos y visitas médicas.
Luego fui encontrando excusas para quedarme más tiempo con él, revisar su historial, preguntar sobre su evolución o simplemente traerle cosas del comedor que no le daban en la bandeja. Él lo notaba, claro, pero nunca me lo echó en cara. Una noche, cuando el campamento ya estaba en silencio y las luces estaban bajas, me quedé un rato más en su habitación. Habíamos estado hablando sobre nuestras vidas antes de la guerra. Él me contó que había estudiado música, que tocaba la guitarra desde niño y que soñaba con abrir un pequeño bar donde los amigos se reunieran a cantar. Yo le hablé de mis años de estudiante de medicina, de cómo todo cambió cuando decidí enlistarme como paramédico de guerra. Hablamos hasta que el silencio nos envolvió, y entonces él dijo algo que no olvidaré nunca. No sé si fue suerte o destino, pero cuando abrí los ojos en ese campo de batalla y vi tu cara, supe que no todo estaba perdido. Me quedé en silencio, sintiendo cómo esas palabras me traspasaban como un disparo, pero en el mejor de los sentidos. Algo dentro de mí se movió. No era solo gratitud lo que brillaba en su mirada, era otra cosa, algo más profundo, más humano. A la mañana siguiente, me encontré esperándolo con una taza de café y una sonrisa tonta. Él me la devolvió y desde entonces nuestra rutina cambió. Ya no éramos solo el paramédico y el paciente, éramos algo más. La guerra, sin embargo, no se detuvo para darnos espacio. Aunque la línea de fuego se había desplazado, el peligro era constante. Un mes después, Elías fue dado de alta. Volvió con su pelotón mientras yo seguía asignado al campamento. Me dejó una pequeña hoja de papel antes de irse, con una frase escrita a mano. Volveré a buscarte cuando esto acabe. No olvides que me salvaste más que la vida. La guardé como un tesoro. Desde entonces, cada vez que salía a una misión, me asomaba por si lo veía. Cada informe que llegaba lo leía esperando encontrar su nombre. Y cada noche me dormía con la imagen de su rostro en mi mente, preguntándome si estaría bien, si aún pensaba en mí, si en medio de las balas y el miedo, aún recordaba nuestras charlas y nuestras risas. Pasaron semanas, luego meses, hasta que llegó la orden que todos esperábamos. La guerra había terminado. La gente celebraba, pero yo solo podía pensar en una cosa. ¿Dónde estaba Elías? ¿Estaría vivo? ¿Recordaría su promesa? No sabía que pronto el destino volvería a cruzarnos, de una forma que ni siquiera los mejores guionistas podrían haber escrito. Oye, suscríbete a nuestro canal. Historias del armario para más contenido así. Continuemos. La guerra había terminado. Lo anunciaron con palabras frías y oficiales, como si una firma en un documento bastara para apagar el eco de las bombas y los gritos. En el campamento médico, la noticia se recibió con una mezcla de alivio y confusión. Algunos lloraban, otros reían sin saber por qué. Yo me quedé quieto, observando a mi alrededor, sintiéndome como si de pronto el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido. El caos que nos había sostenido durante tanto tiempo ya no estaba. ¿Y ahora qué? Mi primer pensamiento fue Elías. Pasé las siguientes semanas ayudando con los traslados, cierres de operaciones y el proceso largo y engorroso de desmantelar un hospital de campaña. Pero en el fondo, lo único que me importaba era saber si él había salido con vida. Le pregunté a soldados conocidos, revisé listas, me acerqué a comandantes bajo cualquier pretexto, hasta que una mañana, uno de los oficiales me dijo que Elías estaba vivo. Lo habían destinado temporalmente a un pequeño destacamento en el norte, pero ya estaba en proceso de volver a casa. No esperé más. Pedí una licencia, empaqué mis cosas y tomé un autobús que cruzaba las regiones afectadas por el conflicto. Mi destino era una ciudad polvorienta, reconstruida a medias, donde muchos soldados aguardaban la baja definitiva. El viaje fue largo, lleno de silencios, paisajes desolados y la esperanza terca de volver a ver a ese hombre que me había marcado como nadie en tan poco tiempo. Al llegar al cuartel, pregunté por él con el corazón latiendo como tambor. Me dijeron que estaba en el ala oeste,
en una de las últimas habitaciones del pasillo. Caminé sin pensar, casi sin respirar. Al llegar a la puerta, dudé unos segundos antes de tocar. Elías abrió. Había cambiado. Ya no llevaba el uniforme, y su cabello había crecido un poco, pero sus ojos eran los mismos. Al verme, su expresión pasó del asombro a una sonrisa rota, de esas que uno esconde cuando ha soñado tanto con algo que no se atreve a creerlo. ¿Viniste?, dijo, casi en un susurro. Te dije que no olvidaría, respondí. Nos abrazamos, no como amigos, ni siquiera como conocidos reencontrados. Fue un abrazo largo, lleno de cicatrices invisibles, silencios compartidos y emociones que las palabras no podrían traducir. Ese momento, entre sus brazos, fue el primero en que sentí que el mundo tenía sentido después del caos. Nos quedamos allí, sentados en su pequeña habitación, hablando como si el tiempo no existiera. Él me contó que había vuelto al frente semanas después de haber sido dado de alta, pero que lo mantuvieron lejos de la línea directa. Me confesó que pensaba en mí cada noche y que en medio del miedo imaginaba nuestra conversación sobre su bar, sobre las canciones, sobre un futuro que no sabía si llegaría. Te vi muchas veces en sueños, me dijo mirándome de reojo. A veces me despertaba con el corazón latiendo como loco, solo para darme cuenta de que seguía en medio de todo esto. Pero tú estabas ahí, siempre. Yo no supe qué decir. A veces el silencio es la única respuesta sincera. Ese día fue el inicio de algo nuevo. Aún no sabíamos cómo llamarlo, pero era real. Nos quedamos unos días más en la ciudad antes de regresar a nuestras respectivas casas, pero acordamos algo importante: vernos en la capital, una vez estuviéramos de vuelta a la vida civil. Ni él ni yo teníamos una familia que esperara mucho de nosotros. Ambos habíamos dejado atrás vínculos por los efectos de la guerra. Así que teníamos espacio para construir algo propio. Un mes después estábamos compartiendo un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, rodeado de árboles y cafeterías. Elías consiguió trabajo como profesor de música en un centro cultural, y por las noches tocaba en un bar local, con su guitarra y su voz de terciopelo. Yo comencé a trabajar en una clínica comunitaria, ayudando a veteranos con terapia física y emocional. Era una forma de sanar a otros, mientras también me sanaba a mí mismo. Nuestra rutina se volvió sencilla, pero hermosa. Por las mañanas, compartíamos café en la terraza. A veces él me esperaba con la guitarra en mano, cantando algo improvisado que siempre terminaba con una sonrisa mía. Por las noches cocinábamos juntos, nos reíamos de cualquier tontería o simplemente nos quedábamos en silencio viendo una película en el sofá, abrazados, con la certeza de que el infierno había quedado atrás. Nunca hablamos demasiado de la guerra, aunque sabíamos que vivía en nosotros. Había momentos en los que alguno despertaba con pesadillas o se quedaba callado al ver una imagen en las noticias. Pero en lugar de alejarnos, eso nos unía. Éramos dos sobrevivientes que se habían encontrado entre la sangre, el dolor y la pérdida. Y eso era más fuerte que cualquier herida. Un día, después de uno de sus conciertos, mientras caminábamos de regreso a casa bajo la luz cálida de los faroles, Elías se detuvo en seco. Me miró con una expresión seria pero suave. «Nunca te lo dije», dijo, «pero tú me salvaste más de una vez. No solo aquel día en el campo de batalla, sino todas las veces que pensé que no valía la pena seguir. Tú estabas ahí». No supe cómo responder. Solo lo abracé. Un abrazo largo como aquel primero en el destacamento, y supe con absoluta certeza que lo que habíamos encontrado era algo raro, algo valioso. Sin embargo, la vida no siempre es un refugio perfecto. Los fantasmas seguían ahí. A veces nos costaba lidiar con las diferencias, con las heridas que el pasado había dejado en cada uno. Discutíamos por tonterías o por cosas más profundas. Hubo una noche en que él no volvió hasta el amanecer, y yo me quedé esperando en el sofá,
con una mezcla de rabia y preocupación que me carcomía por dentro. Lo siento, dijo cuando llegó. A veces no sé cómo apagar lo que llevo dentro. Y yo lo entendía, porque a veces a mí me pasaba lo mismo. Pero seguíamos, porque el amor no siempre es perfecto, ni ideal. A veces es un acto de resistencia, de fe, de elegir quedarse incluso cuando el pasado pesa como un ancla. Y cada vez que dudábamos, volvíamos a recordar el campo de batalla, el primer café compartido, el abrazo en la habitación del destacamento. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. Hasta que un día, sin buscarlo, sin planearlo, me desperté antes que él, y lo vi dormir. Tenía el rostro sereno, sin rastros de pesadillas. Lo observé largo rato y supe que no necesitaba nada más. «Te amo», le susurré, apenas audible, sin esperar que lo escuchara. Pero él abrió los ojos, me miró y sonrió. Yo también. Y así, sin bombas, sin sangre, sin gritos, comenzó nuestra paz. Elías no era el tipo de persona que usaba palabras grandes para expresar sentimientos. Él era todo gesto, todo mirada, todo acto sutil que decía más que cualquier discurso. Lo entendí desde el primer día que comenzamos a vivir juntos. Nunca me pidió que me quedara, pero tampoco me dejó ir. Nunca dijo que me amaba con todas las letras, pero cada vez que me tapaba en la madrugada, cada vez que ponía mi taza de café como me gustaba, o dejaba una servilleta con un dibujo tonto antes de irse a trabajar, sabía que su amor estaba ahí, firme, callado, fiel. Yo también tenía mis maneras. Me aseguraba de cocinar su plato favorito los días en que llegaba más cansado. Lo escuchaba tocar la guitarra, aunque repitiera la misma canción 10 veces. Le compré un cuaderno de partituras, aunque me dijo que no lo necesitaba. Nos construimos así, a retazos, sin apuro, porque después de la guerra, todo lo demás nos parecía un regalo. El día que finalmente me lo dijo, con todas las letras, sin rodeos, fue una tarde de domingo, mientras colgábamos ropa en el patio. El cielo estaba despejado, había olor a tierra mojada, y el viento jugaba con una de mis camisetas. Él colgó una toalla, se giró y me miró como si ya no pudiera seguir callando más. «Te amo», dijo simplemente, sin preámbulo. Me reí. No por burla, sino por sorpresa, por alegría, porque aunque ya lo sabía, escucharlo fue como una herida sanando de golpe. «Yo también», respondí, sintiendo que el mundo se alineaba de pronto, como si todo en mi vida me hubiera llevado a ese instante. Desde ese momento nos permitimos dejar de andar con cuidado. Comenzamos a hablarnos más, a contarnos más. Él me compartió su relación con su madre, cómo la guerra lo alejó de ella. Yo le conté sobre mi padre, que siempre quiso que fuera médico civil, no un paramédico entre balas. Hablábamos de nuestras versiones rotas sin temor. Cada uno se volvió el refugio del otro. Un día, caminando por el centro, vimos una pareja de hombres tomados de la mano. Elías me miró con cierta timidez. Yo le sonreí, y sin decir nada, extendí mi mano hacia la suya. Dudó medio segundo, luego la tomó, no soltó. Nadie dijo nada, nadie nos miró raro. Era solo un gesto, pero para nosotros significaba el fin del miedo. Fue en ese mismo parque donde meses después, Elías me llevó un domingo con una guitarra en mano. Pensé que quería practicar o mostrarme algo nuevo, pero cuando comenzó a tocar, supe que esa canción era distinta. No era perfecta. Ni siquiera recordaba bien la letra, pero era nuestra. Hablaba de heridas que se curan, de brazos que sostienen, de noches de guerra y mañanas de café, y de cómo, en medio de todo, alguien te puede salvar sin saberlo. Cuando terminó, me miró. «No es gran cosa», dijo encogiéndose de hombros. «Es lo mejor que alguien ha hecho por mí», le respondí, sin necesidad de exagerar. Esa noche hicimos el amor por primera vez sin ninguna prisa, sin esa ansiedad que a veces nos había acompañado en los primeros meses.
Fue lento, consciente, tierno, como si estuviéramos agradeciendo con el cuerpo lo que el alma ya sabía desde hacía tiempo. Nos quedamos dormidos, abrazados, escuchando el silencio del mundo en paz. Pasaron los años. No todo fue perfecto. Y discutíamos, como todas las parejas. Elías tenía momentos en los que se encerraba en sí mismo, y yo, como buen rescatista, quería salvarlo todo el tiempo. A veces eso lo agobiaba. Aprendí que el amor también es saber cuándo no intervenir, cuándo simplemente sentarse a su lado y esperar. Un día, mientras ordenábamos papeles, encontré la carta que le había dejado en el hospital. Aquella vez que pensé que no lo volvería a ver. Él la guardaba, arrugada y vieja, dentro de una libreta. La leí en voz alta. Ambos terminamos llorando. «Fuiste lo más bonito que me pasó en medio del infierno», dije con la voz quebrada. «Tú fuiste la salida», me respondió. Y entonces lo supimos. Habíamos sobrevivido, no solo a la guerra, sino a todo lo que vino después. A la reconstrucción, al miedo, a las dudas. Nos habíamos elegido una y otra vez, incluso en silencio. Años más tarde, cuando la ciudad celebraba un aniversario de la paz, nos invitaron a hablar como representantes de quienes regresaron y reconstruyeron. Yo hablé sobre los soldados que salvé, sobre las cicatrices que no se ven. Y Elías, con su guitarra, cerró el acto con aquella canción. Nadie sabía exactamente de qué hablaba, pero cuando terminó, me buscó entre la multitud, y aunque nadie lo notó, me guiñó un ojo y sonrió. Después del acto nos fuimos a casa caminando. Nos sentamos en la terraza como siempre, con café y un silencio cómodo. Miré el rostro de Elías, ya con algunas líneas nuevas, con el cabello más claro en las sienes, y me sentí lleno. «¿Lo harías de nuevo?», me preguntó, mirando el cielo. «¿La guerra?». «Jamás», le dije. «Number me», refiero a nosotros, a todo esto. Lo pensé un momento. Recordé las noches en que lloró, mis propias pesadillas, las veces que creí que no iba a poder más, y también los abrazos, las risas, las canciones, los despertares a su lado. «Sí», respondí, «lo haría 1000 veces». Él se rió bajito y me besó. Esa noche supe que algunas historias de guerra terminan con disparos. La nuestra, en cambio, terminó con un beso bajo las estrellas, con la certeza de que incluso en los lugares más oscuros, el amor puede florecer. Y que a veces, para encontrar a la persona que salvará tu vida, primero tienes que salvar la suya. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.